Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de una semana más estar en esta casa, en este hogar, compartiendo el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos gracias a las personas que nos van a visitar y a escuchar en nuestro canal de YouTube. Estamos siempre creciendo en nuestro canal, ya tenemos 22,000 suscriptores en el canal. Ha sido una diferencia inmensa gracias a la misericordia del Señor, ¿sí o no? Sí, Señor. Aquí no es un mérito bendecido de porque declaramos, de porque hablamos, de porque no, esto es un asunto de que el Señor es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Entonces, bendecidas, en esta preciosa oportunidad tenemos el tema titulado Una vez salvos, siempre salvos, parte 2. La semana pasada dije, vamos a poner el título correspondiente al tema porque vamos a presentar evidencia del título del tema. Y creo que la semana pasada lo hicimos de una manera muy clara, bendecidos. Vamos a tomar un punto importante que voy a mencionar de la clase pasada. Hemos sido justificados, punto importante de la clase pasada. Eso quiere decir que hemos sido declarados justos, hemos sido declarados inocentes. Hemos sido declarados justos, inocentes. Y esto es muy importante lo que voy a poner acá. Hemos sido declarados justos, inocentes. Y esta es una condición eterna del creyente. Sí, Señor. Esta es una condición eterna del creyente. Y esto es para los que piensan, como hablamos la semana pasada o la última clase, para los que piensan que la salvación se recibe por gracia, pero se mantiene por obras, lo cual es un disparate, bendecidos, en todo el sentido de la palabra. Somos justificados, quiere decir que hemos sido declarados justos, inocentes, y esta es una condición eterna del creyente. Vamos a ir a Judas 1.1, por favor, página 283 en nuestras Biblias. Judas 1.1, 283, por favor. Judas 1.1, por favor. ¿Estamos ahí? Dice Judas, y dijimos que Judas era una carta general, ¿correcto? Era para la iglesia, es una epístola universal, una epístola general, abierta. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre, ¿y qué dice después, bendecido? Guardados en Jesucristo. Esa palabra santificados, bendecidos, significa apartados, consagrados. Apartados, consagrados, significa hacer santos, santificados, apartados, consagrados, hacer santos. Algunas traducciones dicen llamados, amados en Dios, dice también amados en Dios. Entonces, santificados significa apartados, consagrados, hacer santos. Otras traducciones dicen amados de Dios, llamados, amados de Dios Padre y guardados en Jesucristo. La palabra guardados significa que hemos sido puestos en un estado de resguardo, que permanece, una condición estable
es una condición estable y es una condición permanente, bendecidos. Quiere decir que estamos permanentemente guardados en Jesucristo. Entonces hemos sido justificados, declarados justos, inocentes. Esta es una condición eterna del creyente. Judas 1:1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios, guardados en Jesucristo. La palabra santificado significa que somos apartados, consagrados, hechos santos. La palabra guardados, hemos sido puestos en un estado de resguardo que permanece, una condición estable, una condición constante del creyente. Entonces, bendecido, aquí tenemos tres cosas. Somos llamados, somos santificados y somos guardados o amados, ¿correcto? Santificados o amados por Jesucristo. Entonces, aquí está el punto más importante. Sin ninguna participación humana. Sí. Ponen tus notas. Sin ninguna participación humana. Somos llamados, santificados o amados por Dios Padre y guardados en Jesucristo. Llamados por Él, guardados por Él, santificados por Él. Ninguna participación humana. Ninguna participación humana. Continúen tus notas. Todo por un acto de misericordia, gracia y propósito de Dios. Todo por un acto de misericordia, gracia y propósito de Dios. Por lo tanto, somos llamados, amados o santificados, guardados por Jesucristo. Y esto sin ninguna participación humana. Todo por un acto de misericordia, gracia y propósito de Dios. ¿Será que cabe el título de salvos, siempre salvos? Claro, si Dios lo hizo. Claro. Claro. Si Él lo hace, perfecto. Nadie los arrebatará de mi mano, ¿sí o no? Nadie. Segunda de Timoteo 1:9, por favor. Recuerda lo que acabamos de escribir. Segunda de Timoteo 1:9. Página 245, por favor. Yo creo que mostrar evidencia bíblica que una vez salvo, siempre salvo, es lo más fácil que existe de enseñar. No deberían de existir debates de si perdemos o no perdemos la salvación. Está claro en el Evangelio, bendecidos, que estábamos muertos en delitos y pecados. Y que si no fuese por la misericordia de Dios y el amor que Él tuvo por nosotros, no pudiéramos ser salvos, bendecidos. Tan sencillo como eso. ¿Estamos ahí? Amén. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Eso está claro. Sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada, ¿en quién? En Cristo Jesús. Mira cuándo. Antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Sí, Señor. Eso está claro ahí, bendecidos. Bien clarito. Primera de Tesalonicenses 5:23, página 237. ¿Estamos ahí? Amén. 23. Dice: y el Dios de paz os santifique en todo. Hay otras traducciones que dice por completo.
todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado, ¿de qué manera? Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira el 24. Fiel es el que os ha llamado, quien también, ¿qué? ¿Lo hará? Entonces no es un asunto de que somos salvos por gracia y la salvación entonces la tenemos que mantener por obras. Eso es un imposible, bendecido. El que piense así realmente está en un nivel carnal de una manera, no sé, en la cuarta potencia. Porque aquí tenemos que entender que la única gloria es para Cristo, por lo que Él hizo, no por lo que nosotros podamos hacer. Es que nunca pudimos hacer ninguna obra, porque la ley estaba ¿para qué? Para condenarnos, para dejarnos saber que éramos pecadores y que por ende no podíamos cumplir la justicia perfecta y santa de la ley de Dios. No podíamos. Entonces nunca fue dada para salvar a nadie. Fue añadida, dice Gálatas, a causa de las transgresiones. Entonces la semana pasada, bendecidos, también hablamos de una declaración contundente en lo que leímos. Una declaración contundente. Y esa declaración contundente en cuanto a la salvación por gracia y permanecer salvos luego de estar justificados, lo encontramos en Romanos capítulo 5, que fue en lo que nos enfocamos la semana pasada. Romanos 5, 6 y también del 8 al 11. Romanos 5, 6 del 8 y del 8 al 11. Eso es una declaración bíblica contundente, bendecidos, de la verdad de la salvación y la permanencia de la salvación del creyente. Ese, entre comillas, apóstol, no sé por qué, o no lee, no entiende, pero yo le exhorto a la iglesia de Jesucristo, a los verdaderos creyentes, que no se dejen engañar por estas cosas, bendecidos. Y se los digo en amor, se los pido en amor, con respeto, se los exhorto para eso. Te acabo de decir que es una declaración contundente en cuanto a la salvación por gracia y permanecer salvos luego de estar justificados. Mira lo que dice acá. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, dijimos que significa sin fuerza, frágil, enfermos, a su tiempo murió por los impíos. Esa era la condición antes de nuestra salvación. Esa palabra impíos, y disculpa que te dé tanto significado, bendecido, pero es así como aprendemos. Significa irreverente o malvado. Esto era antes de ser salvos, ¿sí o no? Claro. Esto era antes de ser justificados. Le tengo una noticia a los que creen en la preexistencia. No estabas antes de la fundación del mundo creado, santo, perfecto. Se te tuvo que predicar el evangelio, bendecido, para entonces poder recibir el sello, las arras, la garantía del Espíritu en tu vida. Dice que después de haber oído el evangelio de vuestra salvación. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por los irreverentes o malvados. Verso 8, por favor. Verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, ¿qué cosa? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el antes de la salvación. Verso 9, aquí está el después. Pues mucho más estando cuando ahora justificados en su sangre, por él, no por tus obras, seremos salvos de la ira. Sí, Señor. Contundente, bendecido, el antes y el después de nuestra salvación.
Por eso es que podemos decir, una vez salvos, siempre salvos. Gracias, Señor. Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, el antes, mucho más, estando reconciliados el ahora, seremos salvos. ¿Por quién? Por su vida, no por tus obras. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué cosa? La reconciliación. ¿Por qué toda la gloria es para Él? Dice, nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Porque Romanos 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Es excluida por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. No hay gloria ninguna para el ser humano bendecido. Y necesitamos como iglesia, como cuerpo de Cristo, como creyentes, entender esta realidad. Para que entonces podamos todos decir que somos salvos, siempre salvos. Somos salvos, siempre salvos. Entonces, bendecidos, la salvación es por gracia, por medio de la fe y no es por obras. Vamos a ir a Efesios 2:8, por favor. Imposible hablar de esto y no ir a Efesios 2:8. Efesios 2:8. ¿Estamos ahí? Dice el Evangelio, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, tu salvación, la gracia y la fe, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación, bendecidos, es un don gratuito de Dios. No algo que el creyente gana, merece o mantiene por su propio esfuerzo. La salvación del creyente es un acto, una iniciativa de Dios por nosotros. Mantener esa salvación es igual un acto, una obra, un propósito, un llamado de Dios por nosotros. Pon en tus notas, por favor, la salvación es eterna e irrevocable. La salvación es eterna e irrevocable. El apóstol Pablo enseña que la salvación, una vez recibida, bendecidos, es permanente y es segura para el creyente. Pablo enseña que la salvación, una vez recibida, es permanente y segura. Romanos 8, 38 y 39 nos dice que nada en la creación puede separar al creyente del amor de Dios en Cristo. Romanos 8, 38 al 39 nos dice que nada en la creación puede separar al creyente del amor de Dios en Cristo. Romanos 11, 29 dice claramente que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Efesios 1 del 13 al 14, el creyente es sellado con el Espíritu Santo como una garantía de la herencia eterna. Gloria a Dios. Una garantía, las arras, dice, de nuestra herencia. Las arras de nuestra herencia, bendecido, es el sello del Espíritu. Santo, sí, Señor. Gloria a Dios, santo Dios. Hermano, ¿cómo yo sé que estoy sellado con el Espíritu? Se te predicó el Evangelio y lo creísteis. ¿Creísteis el Evangelio? Hermano, ¿así tan fácil? Así tan fácil. Eso es lo que dice el Evangelio. Romanos 8:30, quienes llamó también glorificó en tiempo pasado como un hecho consumado. Ya fuimos glorificados, ya fuimos resucitados juntamente con Cristo. No puedes volver a morir, bendecido.
En Efesios 6 nos enseña claramente que Cristo murió una sola vez, ya no puede morir más. De igual manera nosotros. Segunda de Timoteo 1:12, Pablo afirma con plena confianza que Dios es poderoso para guardar lo que le fue encomendado. Segunda de Timoteo 1:12. ¿Cuál es el fundamento teológico? ¿Cuál es el fundamento teológico? La seguridad eterna descansa en la obra completa de Cristo. En Juan 19:30 Él dijo, consumado es. No hay nada que añadir a la obra de Cristo. La justificación es judicial. Dios declaró justo al creyente. Ese veredicto no se revoca. Somos declarados judicialmente justos. Santo, mi Señor, gracias, Padre. Número 3, la regeneración. El creyente nace de nuevo. Un creyente no puede desnacer. Una vez naciste de una simiente incorruptible, esa simiente no se puede ¿qué? Corromper porque es incorruptible. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y número 4, el sello del Espíritu es la garantía divina hasta el día de la redención. Efesios 4:30 también dice eso. Por lo tanto, bendecidos según el Evangelio del apóstol Pablo, la salvación es por gracia, por fe y es para siempre. El creyente no se salva por obras, no se mantiene salvo por obras y no puede perder esa salvación. Porque el fundamento de nuestra salvación es Dios mismo. No es el desempeño del ser humano. El fundamento de la salvación es lo que Él hizo por nosotros. Y lo que Él hizo fue completo. Irrevocable. Irrevocable, completo, perfecto. No necesitamos añadirle nada. Ahora, uno de los versos que mencionó este señor fue Apocalipsis 3:5. Y voy a usar la segunda parte o el resto de la clase para explicarlo. Voy a leer de manera rapidita y lo vamos a entender. Y les voy a pedir que vayan a Apocalipsis 3:5, por favor. Es que cuando le preguntaron, entre comillas, apóstol, ¿la salvación se pierde? Sí, mi hermanita, vaya a Apocalipsis 3:5. Ok. Vamos a ir entonces, vamos a ir nosotros también a Apocalipsis 3:5. Bendecido, antes de leerlo, si partimos de la premisa paulina de que la salvación es por gracia mediante la fe y que el creyente posee vida eterna, quiere decir que es eterna, entonces Apocalipsis 3:5 debe de interpretarse de una manera que no contradiga las doctrinas claramente establecidas sobre la justificación y sobre la seguridad del creyente. Nosotros tuvimos aquí un estudio bíblico donde se dijo que todo se tenía que filtrar por las cartas del apóstol Pablo. Hermano, está en Mateo. Bueno, vamos a ver si está verificado en las cartas del apóstol Pablo, porque las cartas del apóstol Pablo es el evangelio post-resurrección. Sí, Señor. Es el evangelio del nuevo pacto. Es el Nuevo Testamento. No es el Antiguo Testamento, es el Nuevo Testamento. Entonces, si tú quieres conocer tu herencia, tú no vas donde no tienes herencia. Tú no vas donde el testatario todavía estaba vivo o no había ni aparecido. Tú vas cuando el testatario muere, ese testatario resucita, escoge a una persona para que nos enseñe, declare, nos revele la herencia. Si hablamos y decimos entender el Antiguo y el Nuevo Testamento, entonces vamos a aplicar dónde está la herencia del Nuevo Testamento. Aprender a separarnos. Entonces vamos a leer Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5. Dice el que venza, en algunas traducciones dice el que venciere o el que venciera.
será vestido de blancas vestiduras, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vamos a hacer varias preguntas para entender el contexto. Vamos a aplicar la hermenéutica y la exégesis correcta del texto. Pregunta número 1, ponlo en tus notas. ¿A quién se dirige el mensaje? Mi hermano, esto es muy difícil explicarlo. Es fácil explicarlo, porque como te dije anteriormente, debe interpretarse de una manera que no contradiga las doctrinas claramente establecidas sobre la justificación y la seguridad del creyente. Entonces hacemos la primera pregunta: ¿a quién fue dirigido el mensaje? El contexto es a la iglesia en Sardis. A la iglesia en Sardis. Ve Apocalipsis 3:1, por favor. ¿A quién se dirige el mensaje? El contexto es la iglesia de Sardis. Ve al verso 1, por favor. ¿Estamos ahí en el verso 1? Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, ¿correcto? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice estas cosas, 2 puntos. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás ¿cómo? Muerto. ¿Esa es la iglesia? Eso no puede ser la iglesia, bendecido. Eso no puede ser la iglesia. Ya nosotros hemos sido, ¿qué cosa? Resucitados juntamente con Cristo. Amén. Quiere decir que había personas que tenían, entre comillas, nombre de que viven y están muertos. Es decir, no todos los que estaban en esa iglesia eran verdaderos creyentes. Sencillo. No todos los que formaban parte de la congregación en la iglesia de Sardis necesariamente eran creyentes genuinos. Vamos a leer el 5 otra vez, por favor. El que venciere será vestido de blancas vestiduras. Pon en tus notas, segunda pregunta. ¿Quién es al que venciere? ¿Quiénes son los que vencen? Exégesis, ¿correcto? Sacando el significado de lo que estamos leyendo. ¿Quiénes son los que vencen? ¿Quién es el que venciere? ¿A quién se refiere? El mismo apóstol Juan responde esa pregunta. ¿Escribió eso? Puedo ponerlo. El mismo apóstol Juan responde la pregunta. Vea primera de Juan 5, verso 4. Capítulo 5, verso 4. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, por favor. Capítulo 5, verso 4, página 279. Primera de Juan 5, 4. ¿Estamos ahí? Sí. Mira, porque todo, ¿qué dice ahí? Todo, no hay excepción. Sí, Señor. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué pasa? Vence al mundo. Esta es la respuesta. ¿Quién es el que venciere? Todo lo que es nacido de Dios. Todo lo que es nacido de Dios. Vence al mundo. Mira, y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ah? Te acaba de decir que es nuestra fe y después te dice quién es el que vence, el que cree en el Hijo de Dios. Wow. Todo verdadero creyente, bendecido, todo verdadero creyente es un vencedor en Cristo Jesús, sin excepción, porque como no es por obras, es por lo que Él hizo. Él nos guarda, Él nos llama, Él nos santifica, Él nos ama. Todo creyente es un vencedor. Vamos a Romanos 8:35, por favor.
Vamos a volver a Apocalipsis, no se me ha olvidado Apocalipsis. 8:35. Romanos 8:35, página 179. Esto está más claro que el agua, bendecido. Dios mío, cada vez me doy cuenta del gran amor de Dios. Hermano, ¿por qué se ríe? Porque es que me da gozo leer esto. Exacto, eso da gozo. Como te dije anteriormente, es lo más fácil enseñar esto, porque la evidencia de nuestra salvación es tan clara que confunde solamente a aquella persona que tiene sus ojos todavía tapados, ¿verdad? Cerrados, no ven la verdad del Evangelio. Mira, 8:35, ¿correcto? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Verso 37. Mira lo que dice. Antes, en todas estas cosas somos más que ¿qué? Que vencedores. ¿Por qué medio? Por medio de aquel que nos amó. Verso 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación ni la logramos nosotros, ni la mantenemos nosotros. Entonces, ¿quién es el que venciere? En Apocalipsis 3:5, todo creyente bendecido que ha nacido de Dios. Todo creyente que ha nacido de Dios, todo creyente que ha puesto su fe en Jesucristo o ha recibido el don de la fe, debo de decir mejor, es un vencedor. Por lo tanto, nos vamos a acercar a una conclusión del verso 5 del capítulo 3 de Apocalipsis. Vamos a regresar ahí, por favor. Nota que te estoy afirmando quién es un vencedor, no quién puede ser un vencedor, o no quién va a ser un vencedor, o no quién probablemente es un vencedor. Te estoy diciendo quién es un vencedor y te estoy identificando quién es un vencedor. Mira. Otra vez, 5. El que venciere o el que venza será vestido de blancas vestiduras. No es una pregunta, no es una amenaza, es una verdad. Es lo único que te está diciendo. No es una condición de. Te está diciendo que todo creyente en Cristo Jesús es un vencedor. Es un vencedor, correcto. Por lo tanto, todo creyente recibirá vestiduras blancas. Y continúa y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Punto 3. Pregunta, ¿qué significa no borraré? ¿Qué significa no borraré? Notemos que el texto no dice, borraré su nombre si falla. Dice, no borraré su nombre. Esta promesa está expresada en forma positiva. Cristo está garantizando la permanencia del vencedor en el libro de la vida. No está amenazando a la iglesia que vamos a ser borrados. Está confirmándole a la iglesia que no vamos a ser borrados. Sería parecido decir, por ejemplo, en Josué 1:5, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. No vamos a pensar
Como dice, no te dejaré, ¿quiere decir que me puede dejar? ¿O no te desampararé, quiere decir que me puede desamparar? No, es la misma cosa en Apocalipsis 3:5. Cuando él dice, el que venza, es una confirmación de lo que vamos a recibir. Por lo tanto, la intención no es sugerir que existe la posibilidad real de un abandono, como en Josué 1:5, sino enfatizar la seguridad de la promesa al creyente. Muy buena está eso. Entonces, el que venciere, ¿quién es el que vence? Ya sabemos quién es el que vence. Todo aquel que ha nacido de Dios, todo aquel que ha recibido el don de la fe, todo aquel que ha sido llamado, escogido desde antes de la fundación del mundo. Esos son los vencedores. Cuarta pregunta, por favor, pon en tus notas. ¿Qué es el libro de la vida? ¿Qué es el libro de la vida? Porque ahí lo dice, ¿no? Y no borraré su nombre del libro de la vida. En Apocalipsis aparecen varias referencias al libro de la vida. Vamos a Apocalipsis 17:8, por favor. Apocalipsis 17:8. Dice, la bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo e ir a perdición. Y esta es la parte importante. Y los moradores de la tierra, mira lo que dice acá, bendecido, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Quiere decir que el que no está, no está. Nunca he estado. Este hermano, o este señor dijo que entonces el Señor te borraba, te apuntaba. Te borraba, te apuntaba. Te borraba, te apuntaba. Dice, y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Apocalipsis 20:15, por favor. Amén. Mira lo que dice ahí, bendecido. ¿Estamos ahí? Amén. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Por qué no fue inscrito? ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y los creyentes llamados, escogidos, ellos sí estaban. Nosotros sí estamos escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió en él, dice, ¿no? Sí, Señor. En varios pasajes los nombres aparecen como ya inscritos por Dios, los que son llamados y escogidos. El énfasis no está en personas siendo añadidas y borradas continuamente, sino en la soberanía divina respecto a quienes pertenecen al Cordero. No estaban inscritos desde antes de la fundación del mundo. Punto 5. ¿Cómo armonizamos esto con el apóstol Pablo? Creo que ya lo hicimos, ¿no? Pero vamos a volverlo a concluir. ¿Cómo armonizamos Apocalipsis 3:5 con las epístolas del apóstol Pablo? Creo que ya lo hicimos. Pero confirmamos que el apóstol Pablo enseña que la justificación es irreversible, Romanos 5:1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1, que nada nos puede separar del amor de Dios, Romanos 8:38 al 39, ya lo leímos, que somos sellados hasta el día de la redención, Efesios 4:30. Por tanto, si Apocalipsis 3:5 se interpretara como que un creyente verdaderamente salvo puede perder su salvación, surgiría una contrariedad directa con el Evangelio de la gracia del Señor, con la epístola del apóstol Pablo, con las epístolas del apóstol Pablo. Apocalipsis 3:5 no es una amenaza de pérdida de salvación, escucha esto, sino una promesa de seguridad para el vencedor. Lo contrario. Lo contrario de las interpretaciones que están dando. Las malas interpretaciones de la gente. Todo lo tenemos que pasar por el filtro de las epístolas del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque esa es la revelación de Jesucristo. Conclusión, bendecidos.
si interpretamos Apocalipsis 3:5 a la luz del Evangelio de la Gracia, el vencedor es el creyente en Cristo. 1 Juan 5:5. Y también leímos Romanos 5:6 y del 8 al 11. La frase "no borraré su nombre" es una promesa de seguridad, no una amenaza. El texto enfatiza la certeza de la aceptación del creyente delante del Padre. No enseña explícitamente que un creyente justificado y sellado por el Espíritu puede perder la salvación. Imposible. Y la interpretación armoniza con las enseñanzas de Pablo sobre la gracia, la justificación y la seguridad eterna. Desde esa perspectiva, Apocalipsis 3:5 sería una de las promesas más fuertes de preservación del creyente. No uno de los textos más fuertes para enseñar la pérdida de la salvación. Imposible, Dios. Por el contrario, bendecido. Número 1, el contexto, ¿quién es? La iglesia en Sardis. Número 2 dice, apareces vivo, pero realmente estás como muerto. Voy a terminar con eso, Romanos 6. Romanos 6. 6:7, y ahí terminamos. ¿Estamos ahí? Amén. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si se enseña que el pecado te puede volver a condenar, por lo tanto Dios te va a borrar, y entonces un simple, entre comillas, arrepentimiento es suficiente para que Dios te vuelva a poner en el libro bendecido. Eso es una tontería. Eso es una tontería, bendecido. Y estas personas tienen ministerios grandísimos. Y sin embargo la gente le crea esa teología tan mala, tan dañada. Mala teología. Mira lo que dice el 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez. ¿Y para cuándo? Siempre. Siempre. Pero cuando vive, para Dios vive. Verso 11. Así también vosotros consideraos como muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Apocalipsis 3:1. Cuando habla a la iglesia en Sardis que le dice aparecen vivos pero realmente están muertos, imposible que se está refiriendo a la iglesia del Señor que ya resucitó de entre los muertos juntamente con Cristo y ya no podemos morir más. Ya no podemos morir más. Ahora vivimos como en esperanza de la resurrección o de la transformación. Eso es todo, bendecido. Gracias, Señor. Eso es todo, no sé cómo más aclarártelo. Entonces, tú sabes que, mira, ¿quiénes me interesan? Me interesa la iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Las ovejitas que se pudieran afectar por este tipo de enseñanzas. Esos son los que me interesa sacar de esas malas doctrinas dañadas que lo único que hacen es destruir las conciencias de las personas, afectando su justificación eterna, su reconciliación con Dios, su posición en Cristo, bendecidos. Una vez salvos, siempre salvos. Por la gracia bendita. Porque con una sola ofrenda, ¿correcto? Hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Amén. Gloria al Señor. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar, con mucho gusto. Estamos bien, estamos